Triple Alianza. Escuchaste esta palabra alguna vez, pero la escuchaste por motivos siempre equivocados. La escuchaste como que fue creada en Europa. La Triple Alianza nació en Sudamérica y es aún peor, fue aún peor que la europea. Me gustó eso que dudaste si es o fue. Todavía estamos ahí. Tres amigos, un argentino, un brasilero y un uruguayo se reúnen periódicamente para sostener todavía este hecho que nos ha marcado como sociedades al Uruguay, al Paraguay, a la Argentina, al Brasil, a toda la Sudamérica. Este hecho que fue la Triple Alianza. Eu estava reparando isso agora. O Carlitos fala assim: Argentina, Brasil e Uruguai. Ele fala em ordem alfabética, né? E eu sempre começo falando Brasil, Argentina e Uruguai, né? O Uruguai está sempre no final. Olá, Uruguai. Brasil, Argentina e Uruguai. A gente já sabe perfeitamente que são rivais históricos, né, no futebol. Mas essa rivalidade começou no século XX, lá no início do século XX, porque no século XIX esses três países, a gente já sabe, depois de 30 e tantos episódios, que eles se uniram com um propósito específico: destruir um pequeno país, o nosso querido Paraguai. Bem-vindas, bem-vindos. Eu sou Carlos Bonfim, estou aqui muito bem acompanhado por Sérgio Mercúrio na Argentina e Carlitos Correa de Paiva Mendes Saraiva e mais um monte de sobrenomes no Uruguai. Bem-vindas, bem-vindos. Estamos comenzando un nuevo episodio y un episodio para mí que tal vez nos haga entrar en la zona oscura. ¿Por Porque, qué? primero Otro, porque otra. ustedes dos y yo mismo sabemos que no tenemos un tema para hoy. Y entonces yo quiero ser sincero con la audiencia. Dijimos nuestras mentiras, asumimos, Pero, entrevistamos a Dios y María Santísima. Y ahora, y ahora, ¿quién era hoy, Dios y quién era María Santísima? Melhor não perguntar, melhor não perguntar. ok, Vamos deixar lo que, aí. ok, lo que quiero decirte, como es importante asumir lo que dice Carlos Bonfín cuando hacemos la presentación. Porque mira, pensemos fríamente. Yo hablo de la Triple Alianza Europea, vos hablás de lo importante de histórica, pero Bonfín siempre explica que Argentina, Brasil y Uruguay son rivales de fútbol. ¿Y qué está pasando ahora? Uy, ya sé por dónde está viniendo este. É. Mm, O sea, a lo que ver, quiero decir, Venturi, né? es que termina. nosotros, bueno, lo que quiero decir es que nosotros tenemos que asumir que en este momento histórico, el contexto histórico, estamos en la zona oscura de la Triple Alianza. Es decir, hoy más que nunca, nosotros tres, es difícil sostener la amistad cuando, cuando empezó lo que empezó. Uh, pero, en primer lugar, vos te estás hablando del Mundial. Vamos a Sí, aclarar las cosas. Estás hablando del Mundial. sí. ¿Y eso qué tiene que ver? Este es un canal que hace 35 episodios que venimos hablando de la historia de nuestro continente. No me metas el fútbol en el medio, no tiene nada que ver. ¿Por qué tendríamos que hablar de fútbol en vez Yo, de la no es que guerra? yo Es vi, lo que... no es que yo vi un coach que me explicó, no es que vi una indicación de YouTube cómo ganar más seguidores, no, no hice eso, simplemente lo que digo es, está el mundial, muchacho, está el mundial, ¿Y, hablemos de fútbol, y? Pero, entremos en la zona ¿por oscura qué? de nuestra propia Yo, rivalidad. O sea, a nosotros ver, para tenemos un empezar, poco de yo no sé qué, no rivalidad. sabría qué decir, yo no miro fútbol, no tengo ni idea, no sé ni quiénes van a ir, sé que lo dirige Bielsa, que está Valverde, alguno más, pero no tengo mucha información, ¿no? Obviamente que tengo mi camisetita ahí, mi corazoncito, pero este no es un Vos, canal para hablar de fútbol. vos, Así Eu vos, que fico la Bonfim, gente no va a pensando. venir, no nos va a escuchar ahora, que durante junio, ahí, julio, desaparece el canal porque a nadie le interesa nada más que el fútbol. ¿Eso estás queriendo decir? sí. Eu queria citar um pensador argentino que diz uma coisa assim: Eu quero te dizer uma coisa. Ele dizia uma coisa assim: Eu quero decirte uma coisa. Ele dizia alguma coisa assim. E uma coisa assim, Pedro, eu sou seu pai. Isso que ele dizia.
Pedro, eu sou teu padre. ¿Te das Essa é a cuenta? voz. Essa é a voz. Essa é a voz. Não sou eu dizendo, essa é a voz de Pedro I, Dom Pedro I falando para o Dom Pedro II. Certo? Já que o Sérgio falou do lado escuro, aí eu lembrei desse episódio na nossa história mundial, Ok, ok, pero, ok, intergaláctica. o Tá sea, bom, tá bom. Vos, Bonfim, ¿qué decís Tá. de hablar de fútbol? Eu conhecido como meu xará, meu Carlitos querido, porque eu não sei, eu fico pensando, vamos ouvir, vamos dar 5 minutinhos, se manifestem, por favor, se a gente estivesse ao vivo, a nossa audiência. O que vocês acham? Porque de repente a gente vem falando de um conflito, tá? E vai falar de um conflito, um outro conflito que não tem absolutamente nada a ver, quer dizer, não é um Exactamente. podcast esportivo esse, eu Escúchame, fico el pensando aí. fútbol, la humanidad palpita el fútbol, loco, está todo el mundo pensando en esto, no Qual podemos ser tan humanidade? boludos. A humanidade, Banfield não é a humanidade. Ué, ué. No, pero escúchame, Bonfim, yo te digo una cosa, Carlito, a vos no te importa el fútbol, está bien, te entiendo. Pero vos acaso te importa que querés que gane Argentina? No, obvio, São por coisas algo va muito Uruguay. diferentes aí. Ahí va, Entonces, exactamente. Coisas muito diferentes. entonces en este momento los paraguayos que nos están empezando a ver van a decir, hoy juega Paraguay y estos tres pelotudos hablando de una cosa van a decir así. No, pero si nosotros hablamos de fútbol, van a decir los paraguayos, ¿cómo qué lindo cómo se pelean esos hijos de puta? Está Interessante pensando, tentativa. Interessante a está queriendo tentativa. alegrar el Hagamos, algoritmo. hagamos un episodio de fútbol, un episodio del Mundial, por favor. Metámonos en el Mundial. A mí me Pero cuesta hablar por de qué la no dijiste historia si no antes? hablo del presente. Así por lo menos yo me estudiaba algo, miraba algo, yo qué sé, no Claro, sé qué exato. decir. No, no. Eu, pelo menos ia estudar a classificação da seleção No, brasileira. sí, lo que te quiero decir igual, no digas que vos estudiás para los episodios, no digas que estudiás porque está vendiendo fruta, pero una fruta terrible. Está desesperado en el teclado cuando hacemos una entrevista. ¿Quién es este chabón? ¿De qué país es el que no identifico el sonido? Vamos, Bom, escúchame, bom, aí, la triple alianza, gente, la triple aliança, atención, se terminó en 1930, cuando Uruguay le robó el mundial a todos, punto. Hablemos de la fútbol puta madre. ahora. Ya empezamos mal, ya empezamos mal. Tá falando sério Bueno, mesmo? Você quer bueno. falar de futebol? ¿Sabes qué? Me estoy empezando a calentar, ¿eh? Porque la verdad, loco, esto es un podcast serio. Ya entrevistamos a historiadores, arqueólogos, gente de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Paraguay. Por favor, vos, una imagen E, que sostener acá. A ver, pero ¿quién? ¿Qué Vamos, imagen? ¿De quién? ¿De quién? A ver, Carito, ¿quién, boludo? ¿Quién nos sigue? pero Decime mirá, algo mirá, importante. mirá. Te leo una vamos ver. cosa que sale. José.gonzález-25. Acá Ah, dice: hace 3 días dijo esto. Es encomiable la existencia de espacios como este podcast, donde personas ajenas al ámbito académico pueden dialogar de manera abierta y respetuosa sobre temas que en Paraguay aún suscitan un intenso debate, en particular la figura de Francisco Solano López. En la actualidad contamos con una amplia variedad de fuentes e investigaciones que nos permiten acercarnos con mayor objetividad y rigor a la realidad que vivieron nuestros países durante la segunda mitad del siglo XIX. Este tipo de conversaciones contribuye a enriquecer la reflexión y el intercambio de ideas desde distintas perspectivas. Sigan adelante con este valioso trabajo. Es un verdadero placer acompañarlos y compartir con ustedes cada semana. José.gonzález-25. Yo me debo a José.gonzález-25. Logramos un nombre, loco, empezamos a generar, y si nos vamos a poner a hablar de fútbol ahora, ya está, se fue todo el... No da, um, no da, para mí no da. grande abraço, José Gonçalves. Muito bem-vindo Por e obrigado por supuesto, suas muchísimas palavras. gracias. La verdad, yo me emocioné cuando leí esto, la verdad, porque no sé si me lo merezco inclusive, pero da, loco, vamos arriba. Está É terrible. bom argumento, é um bom ponto aí. É, porque aí precisaria ver como é que ouvintes acima vão reagir se a gente de repente começa a falar de futebol, né? Claro, ¿sabes qué? Si querés sostenerlo vos, yo me voy al baño, que tengo ganas. Eu vou O aproveitar para ir ao banheiro também, já venho pensar.
No, yo estoy, González, a mí también me gustó, sigo continuando, digo, está bien por ahí pensar el tema de esa manera, ¿no? Que tal vez hay gente que no va a ver el mundial y que busca en este espacio tratar de encontrar esa cosa que habíamos creado. Muy loco que me hayan dejado acá vendiendo fruta solo igual, pero bueno. Eh, ¿Esto dónde están, che? Nah. Bueno, no sé qué estaba diciendo, pero me dio calor. Váyanse a la mierda, boludo. Váyanse a la reverenda mierda. Já que você nos convocou, aqui estamos. Dá para contar daí? Ahí, no, mirá, É mirá. isso mesmo que você Una, quer? Então vamos dos, lá. tres, cuatro. Es una vergüenza, ustedes dos son una vergüenza. Vos con tus Mirá, mirá, cinco mirá. no, son una vergüenza. Y Mirá. vos con tus cuatro de mentira, anda a la mierda, anda a la mierda. Te traigo bibliografía aparte. A pátria de chuteiras. Eu preciso deixar registrado, além de tudo, uma coisa muito importante. É, porque. Aí vem ele aí. Ele aí já estava preparado, né? Ele coloca a camisa 10. Y con ese gorrito verde arriba. É. Não sei se dá para ver, tá um Mirá, pouco mirá, desbotado, mas é verde e amarelo. lo que quiero decir es que estas son de verdad, Carlos Correa. Estas también son de verdad. Y si querés, no me voy a sobrar ahora, porque en realidad me parece que esto es un chiste, no sé qué, pero si querés hablar, acá tengo bibliografía que documenta que estas cuatro son de verdad, de verdad, de Ah, verdad. una bibliografía que quién la hizo, un uruguayo. O sea, no es difícil No, encontrar en mirá alguien el que nombre, defienda. mirá. Son tres, son tres. Sí, sí, ¿y qué tiene que ver? Si hay Es uruguayo por todos lados. francés. Francés de parte de padre, uruguayo de parte de Aí, madre, pero francés. Un francés nacido en Montevideo, boludo. Un francés em, nacido en Montevideo, ¿de qué me em estás Melo. hablando? Em Melo. Aparte estás todo el tiempo hinchando las pelotas con que nunca llegaron seres humanos a Uruguay. Entonces, vamos, ¿cómo se siente? Lo que quiero decirles, Como bem lembrou Alfredo Bizuela, as vacas loucas. La vaca loca. creo que tendría que coordinar esta parte del podcast yo, porque soy el que ganó la última, ¿no? Uy, ya empezamos mal. Ya. Olha, eu só queria deixar registrado, eu não sei se dá para perceber aí um pequeno detalhe, porque eu estou registrando junto com a. Eu não estou com a verde e amarela, porque vocês já estragaram com o seu tweet, a minha, a minha apresentação aqui. Eu queria deixar registrado que eu estou com esse uniforme aqui alternativo. Esse logo aqui não precisa considerar, não, porque isso aqui é. Mas eu queria Está haciendo registrar que eu estou propaganda ya. aqui. Eu estou aqui homenageando também a Rússia, que não está nesse Mundial. Muy bien, muy bien. Y yo estoy homenajeando acá, verde y blanca, a Irán, que va a ser el primer país que va a salir. Va a salir por las Sí, buenas o por las malas, pero va a o salir por la del mala. Bom, mas então, quer dizer que então que. Bom, eu só queria deixar o segundo registro importante, formal, deixar registrado que vocês lembram que Enquanto o Carlitos, muito civilizadamente, começa a apresentação dele falando na ordem alfabética, Argentina, Brasil, Uruguai, eu começo sempre falando a partir da quantidade de estrelas que nós temos. É Brasil, Argentina e Uruguai. Tá No, certo? ¡Eso! no. Brasil, Sí, sí. Uruguay, Argentina. No, 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 no. no, De no, ninguna no. No, Vos, es Brasil. Escúchame. O sea, ¿querés que lea? Yo te leo acá, ¿eh? no, pero ¿qué querés Te leer, doy los boludo? argumentos. Pero no podés leer nada, son ¿Vos? 5, 3 y 2. Bom, senhoras e Bueno, senhores, Para, vocês para, estão yo te vendo voy a que decir nós una estamos cosa. aí para, está bien, está bien. registrando. Tá ficando Primero dijiste, registrado.
o início, o fim da Tríplice Aliança. El fin de la triple alianza. Y te lo voy a dejar, y te voy a dar la chance. Te escucho, Carlitos Correa de Paiva González Bueno, Henderson. Explica, no leas una cosa de un tomo. Explica dónde te sacaron explico, esas te dos. explico, te explico. En primer lugar, hay muchos argumentos. Primero, la FIFA es previa a 1930. La FIFA no nació en 1930, nació varias décadas antes. Segundo, Já fifava el, antes. la FIFA organizó así, se puso a sus espaldas la organización de las Olimpiadas de 1928. Y la FIFA también participó en las Olimpiadas de 1924. Ese es un argumento, que la FIFA no tenía nada que ver en las primeras dos estrellas, sí tenía que ver. Segundo, eh, el tema de que las Olimpiadas del 24 y del 28 sean consideradas por por toda la comunidad, porque en realidad no es solamente, esto no fue una cosa que nosotros nos pusimos los uruguayos de a prepo, sino que toda la comunidad de la FIFA, de los Juegos Olímpicos y todo, determinaron que esas dos estrellas corresponden, es porque en las anteriores Olimpiadas era eminentemente un juego amateur, pero el juego del 24 y del 28 fue profesional, o sea, gracias a que Uruguay ganó estas estrellas y que en realidad el fútbol empezó a profesionalizarse a raíz de esto. Y es más, te voy a decir más, inclusive la de 1930 fue boicoteada por la FIFA. O sea, en realidad el Mundial del 30, si vos querés sacarme una estrellita, por ahí te aceptaría porque le hicieron un boicot las elecciones europeas y no vinieron y Uruguay tuvo que salir a buscarlas, etcétera, etcétera. Pero y además otra cosa, el tema de que las estrellas del 24 y 28 son mundiales tiene que ver con que es un movimiento antiimperialista el que hizo Uruguay. Porque el que quería sostener que el fútbol siguiera siendo amateur, ¿quiénes fueron? A ver, tiren un nombre. ¿Qué país estuvo en contra de la profesionalización, de que los futbolistas fueran Gran Bretaña, donde Eu ia se dizer que foi a creó Argentina, por causa do no, rugby. donde se creó el fútbol, donde supuestamente nació como deporte, que podríamos hablar si eso es tan así, inclusive hablando de nuestros hermanos paraguayos, pero bueno, eso es otro tema. Eh, donde se creó el fútbol, no querían que se profesionalizara, porque los señores aristócratas ingleses querían dejar el fútbol para los aristócratas, o sea, querían que siguiera siendo amateur, mientras que, por ejemplo, los franceses lucharon para que el fútbol Escucha, fuera escucha, una salida hermoso, laboral, se hermoso todo lo que dijiste. profesionalizara. Hermoso todo lo que dijiste. Ahora te quiero preguntar a Y vos, te puedo Carlos decir Bonfim. más, ¿eh? Te puedo decir Sí, más. sí, sí, no, hermoso, hermoso. Voy a hacer una reflexión. Bonfim, ¿vos en qué parte de la pantalla me ves? A mí. Arriba, a Eu la estou te de... vendo abaixo, abaixo, Ok, como como, corresponde. ok, como lo que te quiero decir es como yo estoy grabando y Zoom Hum. entiende quién es el más importante, yo estoy arriba. Pero más allá de eso, me va a quedar arriba. Entonces yo, si hago así, te hablo a vos. ¿Está? Vos hacé. Não. Sí, Ah, sí, sí. Ok, para para que mim va a não, quedar mas grabado tá, así. tudo bem. Para você sim. Yo te hablo Ok, así. tá bom. Cuando vos me contesten, tenés que contestar para arriba y para la izquierda. Sí, sí, exactamente. Dale. Escúchame, Carlos, te quería ver. ¿Viste todo lo que dijo Carlitos? Me emocionó mucho. Realmente es convincente lo que dijo. Percebi. Me hizo acordar a Fidel Castro en el 26 de julio cuando él se defendió, porque la última frase que le faltó es, la historia nos absolverá. Anda a cagar con tu explicación, boludo. Anda a cagar. Vende humo. Tenés 4 estrellas. Gardel es uruguayo. Inventaste el dulce de leche. Inventaste el mate. Inventás todo. Todo lo haces bien. No se puede creer un uruguayo al final, boludo. Te roban todo. Todo lo hacen bien y no cogen. Y encima están en todos lados. Es una cosa misteriosa los uruguayos, boludo. ¿Cómo puede ser Drupi, que los uruguayos somos sean, como Drupi. son tan pocos y están en todos lados, boludo? ¿Cómo puede ser? No se puede creer esto. Pero bueno, está bien. Mira, yo te digo esta, sé lo Tá. que es antes. O sea, yo vi una cosa en Instagram que no era un filósofo,
que Hum. dijo, ¿cómo se ponen las estrellas Uruguay? El chabón copia las estrellas y lo va diseñando, se va agregando estrellas en Photoshop y nada más que eso. Así, así que bueno, A bueno, estrela de Photoshop é demais. así, todos Deixa eu, están queria, viendo. eu quero, Fala, fala. eu queria aproveitar, já que esse é um podcast que também é educativo, né? Queria aproveitar que o Carlitos falou da Inglaterra. Não sei se vocês têm essa informação. Eu, faz pouco tempo, estava ouvindo um outro podcast, que eu também ouço podcasts, e é um podcast de história. E aí tinha um cara que é um historiador falando sobre a história de futebol. É uma coisa que eu não sabia. Vocês sabem por que os times de futebol em campo eles têm 11 jogadores? Vocês sabem dessa No, história? no. Por No. que que são 11? Porque justamente essa história tem a ver com os inícios do futebol na Inglaterra, porque eram colégios, né? Então cada colégio jogava futebol à sua maneira. Só que cada um tinha a sua própria regra. Em alguns casos você podia pegar com a mão e etc. Tinha muitas regras. Claro. E chegou um ponto em que eles decidiram se reunir, eram 12 colégios, decidiram se reunir para então estabelecer algumas convenções. Olha, as regras a partir de agora vão ser essas. Isso aqui pode, isso aqui não pode, para unificar. E aí seria o surgimento do futebol, né? Eram 12 colégios. Um deles não foi. Tá? Então, cada colégio colocou um jogador. Por isso, nós temos 11. E Ah, o 12, que não foi, continuou jogando rugby. Sacou? Ah, Essa é a história. Sacou? Essa é a história. E aí? muy Bom, bueno. muito bueno, A ver, obrigado. es, Até a próxima. Até o hay, próximo hay, episódio. Essa foi voy a a minha agra- participação no Mundial. voy a agregar algo pintoresco. Estudié educación física, me recibí de profesor de educación física. es verdad. En el tercer año, hay una materia que se llama Historia de los Deportes, ¿sí? Historia de los Deportes. Entonces yo voy a dar el final de Historia de los Deportes y está delante mío un profesor que yo detesto totalmente, un facho terrible que todo el tiempo, y yo voy a repetir lo que él decía, porque no es un, no, no, él llegaba a la clase, a la mañana a dar clase, y decía así, hola muchacho, no veía uno, hola muchacho, ¿cómo está? Hoy a la noche, no sé ustedes, pero yo cuatro sin sacar. Él decía eso, el bestia este. Bueno, ese chabón que yo detestaba profundamente, yo tengo una historia, vengo de una trayectoria. En mi trayectoria, en el año 80 y poco, había empezado a relacionarme con la historia de los pueblos originarios, que en ese momento no se decían así, se decía pueblos indígenas. De hecho, todo ese originario es una cosa que la Argentina tiene 15 minutos, porque la asociación de los indígenas se llama AIRA, Asociación Indígena de la República Argentina. O sea, Claro. y bueno, y yo tenía relación con el presidente, participaba de las actividades y hacía cursos con un sociólogo y antropólogo muy importante de la Argentina llamado Guillermo Magrassi. Magrassi, en un momento, contaba cosas que para nosotros eran insólitas. En un curso, él explica que los indios mapuches jugaban a la chueca. ¿Qué era para la chueca? Era un juego para definir problemas. ¿Y en qué consistía? Toda una comunidad se juntaba contra otra comunidad en el medio de la Patagonia, ¿sí? Y como había un problema que no llegaba a un acuerdo, hacían un juego. Y el que ganaba ese juego era el que tenía razón. Se acababa el asunto. Entonces usaban una pelota que la usaban con algas, que se ataban algas y terminaban Ujú. haciendo una pelota. Y toda la comunidad en un Nalgas. campo, algas, 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 algas. Ah. ¿Cómo se dice algas. en portugués? Algas. Ah, Anda la mierda. Bueno, entonces, Eu não ia perder a piada. entonces los mapuches, la chueca también se empujaba con un palo a veces, ¿sí? Tenían la posibilidad de empujarla Nalgas. con un palo. Y entonces, vos no lo entendiste, lo que acaba de decir es, nos no, acaban de cortar el canal, boludo. no Nos acaban escuché, de no escuché. cortar. No, Mejor. no salimos nunca más, boludo. Es un pelotudo. Nos acaban. O sea, no hay ninguna Você que vem posibilidad falar, seu professor de de que educação Mar física. Garmendia nos siga, ¿no? Claro, claro. El chabón que te comentó esto el otro día, acaba de decir esto, son unos pelotudos. O sea, no lo puedo creer. Bueno, la Lo cosa, perdimos, José. lo perdió José, la cosa es que yo voy al examen solo con ganas de matarlo a este chabón, que lo odio.
Y el chabón me dice así, en la mesa de examen, como cualquier mesa de examen, no está solo el profesor, sino están tres. Hay dos mirando. Claro. Entonces él me agarra, Mercurio, dígame la historia del nacimiento del fútbol. Ah, esta, le digo, acá salimos a trompada, pensé yo, acá salimos a trompada, pero yo no me entrego. El fútbol nació, le digo, en cerca del 1500 en la Patagonia Argentina, chilena. En ese momento no existía la división, existió con los indios mapuches. No, dice así, no. Las dos personas están hablando, no, ¿de qué está hablando este chabón? Y ahí empiezo, y sereno y largo, pa. Entonces agarra y dice, escuche, Mercurio, hábleme del nacimiento en Inglaterra. Es que no nació en Inglaterra, le dije yo, nació en la Argentina y es probable que los ingleses, los bucaneros, los invasores, los colonizadores ingleses hayan llegado a la Patagonia, hayan visto lo que estaban jugando y digan, nosotros podemos jugar allá porque hace el mismo frío allá que acá, así que se puede jugar perfecto. Bueno, me saqué cuatro, pero lo Bien, bien. recagué. Nunca le dije nada de Inglaterra. Nunca le dije fútbol, no le expliqué nada. Fútbol. Fútbol, no le Carlitos, expliqué nada. você conhece um filósofo brasileiro que chama Clóvis de Barros? Essa história que o Sérgio contou é bem Clóvis de Barros. Ah, es verdad. Ele conta, Sí, sí, né? Ele sí, conta sí, uma sí. história de como é que ele virou professor. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Y aparte hay Bueno, un Mas, pará. hecho. ó, Dale, para, solo quiero cerrar un hecho Bueno, histórico dale, importante cerrá, cerrá, en el cerrá. fútbol. La batalla del Somme es la batalla fundamental de la Primera Guerra Mundial. Están en Somme, Somme es Ujú. un lugar de Francia y se está enfrentando las tropas francesas, que en ese momento tenían los ingleses también, ¿verdad? Y del otro lado, los alemanes. Estamos hablando de 1917. Ujú. 1917. La guerra, la batalla del Somme es la más larga, o sea, no en duración, porque cuando fue cortita en tiempo, pero que parecía que se iban a atacar, que no se iban a atacar. Había Ujú. unas trincheras que eran kilométricas. La gente, los dos soldados alemanes y franceses, se empezaron a aburrir de estar esperando que se decida la guerra o no. Entonces empiezan a relacionarse, ¿entienden? Hablan por la trinchera. ¿Cómo te llamas? ¿Viste? Entonces en un momento se dan cuenta que esta no va a haber nunca guerra, boludo. Nunca va a haber guerra. Y llegan los festejos de la Navidad, que los dos festejaban Navidad. Entonces dice, juntate ocho y vamos a hacer un partidito en el medio. Entonces, juntan de cada lado y van y hacen ese partido, el partido entre Francia y Alemania, que es fotografiado. Existe la foto de ese acontecimiento. Entonces digo, el fútbol evidentemente tiene, tiene un correlato en la historia de la humanidad y quiero retomarlo más allá de la joda, en el sentido de que es verdad que los mapuches definían cosas. O sea, se definía Ujú. de esa manera, ¿eh? Se respetaba, se respetaba. Claro, claro. Bueno, también hay Sí. una historia con respecto, que yo lo dije medio al pasar ahí, pero de que también hay un deporte guaraní que se asemeja mucho, ¿no? Al fútbol. De eso también podríamos hablar. O sea, me está gustando esta idea de empezar a meter É, cosas históricas, filosóficas. Porque Puede lo que ser, te te lo quiero... empiezo a llevar. Yo vi eso, vos viste en Instagram un tipo que hace esa exposición y tiene un libro del deporte guaraní, Sí, del sí, sí, origen del sí. fútbol. Sí, 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 sí. exacto, exacto. então, esse historiador que eu comentei, ele chega e fala dos Guaranis, lembra também, sabe, lembra do o jogo de pelota no México, entre os astecas, Exacto. maias, Los tinha essa aztecas, tradição. sí. Ele vai mencionando em diferentes países, né, inclusive na África, algumas práticas que poderiam lembrar esse jogo de pelota, né? Mas voltando aqui para o nosso continente, eu queria lembrar uma coisa que eu acho que pode interessar para a gente aí, que ajuda a aproximar um pouco. Bom, vocês dois já estiveram também na Bolívia, né? A Bolívia é um dos países aqui no continente que tem uma tradição andina que chama tinco.
né? E é Ujú. basicamente a celebração do conflito, né? Eles celebram ritualmente o conflito, que as comunidades se encontram e ali não é exatamente bola, a bola é o que sai no olho aqui, né? Tanta No, no, porrada que os caras levam. es interesante lo que vos decís porque el momento en el que el tinku sucede, el tinku hoy es prohibido en Bolivia. Claro. Ah, é? Porque, Ah, sí, não es sabia. prohibido, porque lo que tienen en la mano son piedras, o sea, ellos se pelean con Aham, piedras é, y tienen un ritmo, o sea, el é. tinku también es un ritmo, un género musical, Claro. Sim, é, es un Sí, sí, género é. sí, musical. sí. Y lo que sucede es que aquellos que van al centro y se pelean, pelean por su comunidad, pero el objetivo es Isso. regar de sangre la tierra. O sea, se pelean Uhum. porque la buena cosecha, plantación, todo eso, va a depender de cuánta sangre se derrame. Entonces, E dime, dime. termina, 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 termina. No, y entonces lo que quiero decir es una cosa súper violenta. Un nivel de violencia Uhum. terrible donde participan niños, donde participan jóvenes, donde participan todos pero el guerrero es el que se va a sacrificar. El guerrero va a Uhum. sacrificarse. El E é uma concepto, honra, né? sí, y entonces es evidente que nosotros podemos hacer un link, en todo caso, que el deporte actual eh, el juego de actual más que el deporte actual. El juego que se efectúa tiene esa connotación. Tiene una connotación de que algunos se sacrifican por un club, en este caso un país o lo que sea, con un objetivo claro, ¿no? Que es el objetivo Ujú. de, en este caso, lo mismo que la chueca, no llegar a la guerra. Claro. Es no llegar a la guerra para lo que se hace eso. Para no llegar a la guerra. El tema es que entonces hay una nobleza, como hay una nobleza en los deportes, como hubo una nobleza en la Olimpiada. Solo que siempre aparece un Avalanche, Um un, capitalismo. un Grondona, exactamente, un Infantino, o en este caso un Trump, que se da cuenta que esto, aparte, es un muy buen negocio. Exactamente. Sí, sí. Exato. Isso é o que caracterizou boa parte dessa atuação, o que acabou virando o esporte, né? Inclusive Olimpíadas. A Olimpíadas tinha exatamente isso também, de um tipo de celebração que aí você acaba comercializando. Mas tem uma coisa que eu acho que é interessante aí para pensar também, o Sérgio estava lembrando disso do tinco, né? E de regar com sangue, com sangue. Você pensar, isso não tem a ver exatamente com a guerra, mas se você pensar historicamente, né, a emergência de uma figura como Cristo ao longo da nossa história, né? Quando ele diz, esse aqui é meu corpo, esse aqui é meu sangue, simbolicamente, esse aqui é o pão e o vinho, né? É substituição de uma prática ancestral que era justamente oferecer o que você tem de mais precioso, que é o sangue humano, que é o líquido vital, e oferecer para a terra, para as divindades. Então você tinha sacrifício de cordeiros, sacrifício de humanos também, né? Muitas culturas Ujú. fizeram isso. E aí você passa isso para o universo simbólico. Talvez esteja aí numa base essa coisa desses esportes de competição, essa celebração de um conflito, né? Simbolicamente, para não chegar ao conflito de fato, que falhou miseravelmente, como a gente pode ver na história do mundo, né? Y con respecto a esto, esto me hace traer otro link que creo que nuestros tres países compartimos, es la ignorancia de la relación. Creo que lo compartimos claramente porque los pueblos andinos, las culturas andinas, o sea, creo que Paraguay también nos acompaña en eso, no celebra tanto a la tierra todo el tiempo. Es decir, eso que vos decís, la celebración de la tierra es yo como, come la tierra primera. Yo festejo, festeja la tierra primero. Hacen esa acción y eso se alarga en América Central y como vos bien dijiste, es bien claro en Mesoamérica, que sería América Central para nosotros, ¿no? Los países de Mesoamérica, incluido México, donde ustedes saben porque me acompañaron mi trabajo con respecto a ese monumento que yo encontré en Guatemala, el monumento 21, donde encontré una imagen que busqué, no sabía que era una piedra, pero en esa imagen es representativa de la cultura Cotzumalguapa, estamos hablando del año 600 después de Cristo, para aquellos que les interesa de lo que hablé. Ahí vamos a dejar el link abajo para que puedan ver de qué se trata esa piedra. Esa piedra representa una cultura en su apogeo, una cultura mesoamericana en su apogeo antes de la llegada de los mayas. Y en esa imagen hay tres personajes, el rey, el chamán y el del medio es un jugador de pelota.
lo que vos estás diciendo, Carlos. El jugador de pelota. Entonces, el jugador de pelota la pelota es un juego ancestral en América. Es decir, hasta hoy en Claro. día se siguen encontrando los campos de pelota. ¿Y qué cosa es? El tema de el sacrificio parece que es algo fundamental en el sentido, al parecer Ujú. los que perdían morían, pero morían con orgullo de hacerlo. O sea, el concepto del sacrificio en la historia de la humanidad ha ido cambiando muchísimo. Y nosotros no debemos ser tontos y apresurados en no darnos cuenta que se ha civilizado el sacrificio. Claro, claro. Sim. E tem um outro aspecto que eu acho que é interessante que você menciona aí, Sérgio, essa sua pesquisa lá na Guatemala, né? Porque dá conta de uma outra coisa que se fala pouco, né? Quando se fala da chegada dos europeus aqui no continente, se fala também de terem trazido técnicas, tecnologias, por exemplo, a roda, né? Que tão importante para qualquer civilização. E a diferença, eu me lembro de ter conversado com um professor boliviano, aliás, ele contando isso, que não é que os caras não conheciam a roda, né? Que conheciam tanto que esses exemplos dos jogos de bola já indica exatamente isso, né? A diferença é Ujú. que eles não davam um uso profano ao círculo, à roda. Era um uso sagrado. Ah, no Portanto, não era uma sabía coisa assim eso. tão banal, né? É Claro. interessante, né? Porque eles não queriam usar Sí, aquilo, totalmente. transformar aquilo numa roda de uma carroça, por exemplo, não. Aquele é um uso profano, então é um uso sagrado. Interessante, né? Ayer estaba Bueno, hablando con mi hija, y ahí disculpame, Carlitos. Estaba hablando de una sí, cosa con mi sí. hija que quiero compartir con ustedes, que alguna vez lo escuché hablar a un profesor de especialista en deportes, y que lo que dice es que la gran característica del fútbol es que es el único deporte cuya llegada de la tecnología, cuya profesionalización no pudo moldear el humano que lo juega. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vemos los jugadores de vóley son todos parecidos, los nadadores son todos iguales. Los corredores de maratón son todos iguales, los jugadores de rugby son todos iguales, los jugadores de básquet son todos iguales. Vos ves un equipo de fútbol y son todos distintos. Y no hay manera de encontrar lo que es el parámetro ideal para cómo debe ser un jugador de fútbol. Es decir, en la naturaleza de este juego, que no por acaso se han apropiado los grandes capitalistas, mueve cosas muy misteriosas, ¿sí? Y mueve cosas contradictorias como todas. Pero resalto esto, digo, Messi es un enano para lo que es el deporte. En términos deportivos, es un enano. No es un enano porque es Claro. más alto que yo y que vos, Carlitos. O sea, tiene 1,70, pero es un enano Sí, sí. para ellos. Bueno, Maradona también era, Y le dicen el enano, le dicen el enano. claro. Y entonces digo, parece que en el fútbol puede convivir mucho el diferente, puede convivir mucho. Ujú. Me llama la atención también, con eso quiero traer algo que me gustó mucho escuchar, para los que los amantes del fútbol conocen sin duda a Romario y Bebeto, y saben que esa dupla que salió campeona del Mundial 94, haciendo un montón de goles, se caracteriza por lo diferente que eran. Es decir, Bebeto es el inventor de que estoy esperando un niño, y Romario es el inventor de prestar la Ferrari al pedo y hacerse mierda, ser diputado, ser político y no entrenar nunca, ir a garchar antes de los partidos. O sea, pero sin embargo, los dos mantenían una relación perfecta adentro de la cancha. Es decir, Ujú. adentro de la cancha. Es decir, parece que en el juego, y esto me llama la atención, y esto creo que es importante verificar en todo caso, en el juego o a través del juego se solucionan cosas, se encuentran respuestas. Buenísimo. Bueno, ya que ambos dieron intervenciones tan filosóficas, tan profundas, yo creo que lo que puedo aportar acá es música. Así que si les parece, puedo cantar una canción. Dale, venga. Está silenciado, Bonfín. Maravilhoso. Não, então, posso comentar uma coisa antes de você, porque tem a ver com isso Sí, que o Sérgio está mientras comentando, yo aí voy a você, a buscar gente vai. la Isso, guitarra. tá perfeito. Vai ouvindo aí, viu? Porque tem uma outra coisa que eu acho que é interessante a partir do que o Sérgio está dizendo. É, tem um filósofo aqui do Rio de Janeiro, que é o Renato Nogueira.
É um filósofo negro, né? E ele vem já há muitos anos fazendo uma pesquisa sobre o pensamento filosófico que veio da África para o Brasil. Porque a história que se conta no Brasil da presença negra, ela foi limitada à escravização. Portanto, se entende que a presença negra no Brasil é sinônimo de escravidão. Ok, é verdade. Só que com isso você apaga a vinda de pessoas escravizadas que eram especialistas em mineração, em agricultura, em metalurgia, em filosofia, em artes, etc. Isso se apaga. E o que esse filósofo está fazendo agora, há algum tempo, tem outros, tem dois filósofos trabalhando com duas noções que eu acho interessantes. Uma delas é a noção da ginga, da capoeira, ou seja, é um tipo de, parece que é dança, mas é luta, parece que é luta, mas é dança. Então você Claro. não sabe se você está se defendendo ou está atacando, isso desconcerta o oponente. E a mesma lógica, o Renato Nogueira está trabalhando com o drible como conceito. O drible, a gambeta, né? É, pensar Ujú. assim, por exemplo, pensa na situação de uma pessoa escravizada, uma pessoa que está numa situação de dominação, como ela faz para enfrentar esse desafio? Ela tem uma barreira. Então, inventar saídas, né? São o drible, quer dizer, essa coisa do jogo de corpo que engana o seu opositor, né? Então, seria uma tecnologia criada por povos que foram escravizados, essa é a lógica dele, para enfrentar problemas, dificuldades. Eu achei interessante isso como uma pista, assim, para pensar as maneiras como foram encontrando saídas para as interdições de espaço, né, ao Bueno, longo da también, história. E no a gente era, está no cheio de era también histórias lo que assim. pasaba con la capoeira también, ¿no? El tema de las cadenas Então, que é el isso. tema de la distancia también genera el tipo de paso que se hace, la distancia de de la corriente. Essa parte eu não tinha essa informação. O que eu sei que sim, que tem a ver com a limitação de espaço físico, isso eu não tenho a menor dúvida. Então, em Ujú. pouco espaço físico, você tem que encontrar jogos de corpo para poder enfrentar o seu oponente, né? ¿Cómo se llamaba el pensador este que dijiste, Bonfim? Renato Nogueira. Nogueira sem Ajá. I, não é Nogueira, é Nogueira. Depois eu Ah, passo ok. coisas para vocês. Vale muito a Bárbaro. pena, é uma figura bem. É Bueno, interessante porque ele tá trazendo contribuições de pensadores e pensadores africanos que ressoam muito com a cultura brasileira. claro. Vamos lá, Carlitos, Metele Bueno, cuerda, começa. Correa. Vamos lá. por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya. No se sabe con qué pie se desbardará otra vez al zaguero lateral, a mis ojos que no creen cómo quiebra la cintura y la razón y se acomoda en el aire pájaro para pintarle ese gol al olvido. Bravo, Carlitos Correa. Bravo, grandísimo Mauricio Ubal, que ha hecho ese temazo. Ese Al temazo fondo de la red. al fondo de la red que curiosamente yo lo escuché antes de llegar a Uruguay. Yo escuchaba una radio de barrio en el momento que aparecieron las radios comunitarias, que volvió la democracia a la Argentina, y pasaban ese tema y me fascinaba. Y era la versión de Mauricio Ubal. Y un día fui a la Era la radio, versión de Mauricio Ubal. por supuesto, papá, Era de por Ubal supuesto, mismo. Mirá. por supuesto. O sea, yo la Porque primera... hay una versión, perdóname que te interrumpa, pero hay una versión de la Versuit Vergarabat de esta canción. Nah, boludo, te estoy Yo cuando hablando de... hablabas de eso pensé que era. Yo te estoy hablando del año 90. La versión ni lo conocía el tema. Claro, El año claro, 90. claro, claro, claro. Entonces yo me voy a la radio, que en radio de barrio, voy y le digo, ustedes, dos cosas fui a buscar. Yo quería un cassette para que me graben ese tema al fondo de la red, que me digan de quién es, y le pedí también los poemas de Osvaldo Ardizone, que me graben. Me grabaron los dos cassettes. Y yo escuchaba eso. Hay una cosa importante también, me parece importante para comentar con el fútbol. A mí nunca me gustó el fútbol de chico. Nunca me gustó. Yo era el que como máximo podía llevar la pelota en mi casa, en mi calle, en mi calle. Siempre fui segregado por ser malísimo. Lo que pasa es que cuando empiezo a estudiar educación física, me empieza a dar curiosidad el fenómeno.
del fútbol, el fenómeno. Digo, están todos locos, son fascistas, son ignorantes. Voy a ir a entender qué pasa, voy a ir a hacer un análisis sociológico y fui dos, tres veces. El cuarto día me compré la camiseta, me chupó un huevo todo quién era, estaba gritando con todo como loco. Y ahí me hice fanático del fútbol. Pero claro, imaginen que yo empiezo Um a parêntese. registrar. Sí. Um, um parêntese rápido, só para as pessoas entenderem, porque como o Carlitos e eu conhecemos o Sérgio, a gente já sabe, mas quando ele fala que se virou fanático do futebol, só para as pessoas entenderem, se qualquer pessoa que está ouvindo esse podcast for para Banfield, a primeira saída vai ser para conhecer o estádio de Banfield. Saibam Exactamente. disso. Entonces, lo que sucede es que yo no tenía registros, ¿entienden? Yo solo era un fanático y solo conocía los jugadores que estaba viendo. Alguien me habla de un equipo de 3 años para atrás, yo no tenía idea. No tenía idea de nadie, no conocía nada. Nada de nada conocía, nada. Estoy hablando del año 84. Es decir, que a mí me empieza a gustar el fútbol y ahí aparece Maradona, pero antes yo no sabía nada, dónde había jugado, qué equipo sabía, no entendía nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo escuchaba la canción de Mauricio Ubal y no tenía nadie que se parecía para yo acordarme de ese jugador. ¿Entendés? Yo no Ah, claro, sabía qué. como por la forma de jugar. Sí, por la forma de parar, sí, yo qué sé quién es este jugador, pero yo creo que lo conozco, decía yo. Yo creo que lo puedo conocer. Este es el jugador que a mí me gusta. A mí, el jugador de fútbol que me gustaba era un jugador de fútbol que no existía, es decir, el que contaba Mauricio Ubal. Entonces, en el año 97, cuando nos conocimos, Carlitos, que vos me Sí, regalás el segundo, el disco Montevideo de Mauricio Ubal, y vos me decís dónde sí. encontrarlo, yo voy y lo busco a Mauricio Ubal y le pregunto, Mauricio, ¿quién es ese jugador al que vos le dedicaste la canción? Esperando que me diga, qué sé yo, Alzamendi, Francescoli, no sé, alguien Claro, que Francescoli. súper conocido, súper conocido. Por más que me daba cuenta que no podía ser Francescoli, porque era otra forma lo que está contando Era él. otra forma de jugar, Era sí, otra forma de totalmente. jugar. Entonces él me dice, no, es un jugador que nadie conoce, de un clubcito que yo soy hincha. Me dijo el nombre, que no se podía guardar, ni siquiera los uruguayos lo guardaban ese nombre. Claro. Solo que las vueltas de la vida, como vos bien decís, mucho tiempo después lo graba Bersuit Vergarabat a esa música. Claro. Hace su versión, que nunca me gustó para nada, porque yo estoy marcado por la original. Estoy marcado E aí por la original. suponho que quem ouviu o Bersuit Vergarabat está também procurando quem jogador é esse, né? Claro, 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 exactamente. Lo Procura. que pasa es que Agora el interessante, destino, para que voy a hacer, y el destino me hace que uhum. mis amigos, después de mi primera película, me obliguen a que haga la película sobre el jugador de Banfield, Garrafa Sánchez. Garrafa Sánchez era ese jugador que Mauricio Ubal imaginó en la canción. Es decir, cuando todos empezaron a ver cuando pateaba, porque él se caracterizó, Garrafa Sánchez, por escaparse de los entrenamientos para ir a jugar campeonatos de penales nocturnos, donde él pateaba y atajaba. Y fíjense qué interesante, porque voy a poner el link también de la película. Yo filmé la película el año 2011. Hasta el año 2011, en la Argentina, y esto los argentinos, si hay alguno que escucha puede confirmar, todo el mundo había escuchado hablar que existían campeonatos de penales a la noche por plata y nadie sabía dónde se hacían. Todos pensaban que eso existía y era un lugar muy peligroso. Nosotros, nuestra película, con todo nuestro equipo, somos el primer documento visual en la República Argentina de un campeonato de penales nocturno. ¿Y dónde se hizo? ¿Dónde se hizo? En el Club Paraguayo. No estádio urbano. Ah, Ah, mira. Club Paraguayo. El Club Paraguayo es un uau! club que queda en las super afueras del Gran Buenos Aires, en la zona oeste. Entonces nosotros fuimos ahí recontra cagados a filmar, porque empezaba a la 1 de la mañana el campeonato. Fuimos recontra cagados con él y encontramos un pueblo que no tiene qué hacer de noche, que no tiene dónde salir, la mayoría paraguayos que se fueron a vivir a la Argentina
y que hacen eso. Eso lo pueden ver en la película que filmé para Garrafa Sánchez, sobre Garrafa Sánchez, que se llama justamente El Garrafa, una película de fútbol y que encajó perfectamente la música que vos has cantado. Muchas gracias. Eu quero voltar a ver esse filme. Muito oportuno que você coloque o link aí para a gente voltar a ver esse filme. Acho que vale a pena. Eu queria Sí. compartilhar também uma história de filme. É rapidinha, eu espero. Sobretudo pensando nisso que você está falando. Eu não cheguei a ser um fanático do futebol, né? Assim, o que eu gosto de acompanhar quando são grandes campeonatos, assim, e para além dessas merdas que acontecem com a FIFA, com essas corporações, com Nike, etc. Para além disso, e com Trump, enfim. Mas, de fato, como fenômeno sociológico e antropológico, acho que é fantástico, assim, em muitos aspectos. Mas, e culturalmente, tem uma coisa que, assim, imaginem o que significou para a nação brasileira, né, nos anos 50, em 1950, ter perdido, né, para o Uruguai no Maracanã. Imagine porque teve gente que morreu do coração no estádio. Imagina. Então, assim, foi uma comoção nacional realmente, né? Ujú. Bem, nos anos 90, um diretor de cinema, um diretor brasileiro de cinema gaúcho, chama Jorge Furtado, ele fez um curta-metragem. A gente vai colocar o link aí também, porque já que estamos nesse assunto, eu acho que é interessante. Bom, ele faz um documentário em que um personagem dos anos 90 está revendo as histórias relacionadas ao Maracanaço. E ele ouve também uma história, uma entrevista com o Barbosa. O Barbosa era Ujú. o goleiro brasileiro, né, naquela Copa do Maracanaço. E o que ele diz? Então ele decide, ele está muito tocado ainda com aquela história que está perseguindo aquela derrota, persegue muitos brasileiros. Ele inventa uma máquina do tempo, né? E a máquina do tempo, então, decide levar, ele faz que a máquina do tempo leve para o estádio 1950, né? E o projeto dele é chegar, e é muito interessante como ele monta, porque ele coloca as imagens da época e justapõe as imagens de ficção. É muito bonito a edição. Eu vou contar a história, vai ter spoiler, mas não tem problema, acho que vale a pena ver de qualquer maneira. Ele chega em 1950, entra no estádio e está lá tentando, né? Então, o plano dele é avisar para o Didia, para o Barbosa, onde é que o Didia Barbosa. vai chutar. Ele vai avisar para o Barbosa onde é que o Didia... Na verdade, a meta dele é assim: ele ia chegar no estádio, ia esperar ali perto, a hora que o Didia viesse com a bola, ele ia correr e ia dar um soco. Ia dar um soco no Didia, para o Didia cair e pronto. O Brasil não ia perder. Esse era o plano dele. Só que ele tenta entrar no campo e o guarda não deixa. Ele Claro. perde esse momento e ele sai correndo, né? A hora que ele está perto do gol, ele grita: Barbosa! Para avisar, né? Onde ele ia chutar. O Barbosa olha para ele e o Didi chuta. Qué No Então, lo vi isso para interesante. dar está conta é buenísimo, está maravilhoso. buenísimo. Eu vou colocar o Escu- link aí, é maravilhoso. es que Mas para lo que pensar quiero, nisso, me quiero agregar una cosa, me parece importante. Yo fui muy influenciado por la literatura de fútbol. Me Ujú. parece que, o sea, el texto de Galeano, si no me confundo, es el claro, texto de Galeano sobre que encuentra. futebol e só e sombras. No, pero yo Exacto. me refiero, Fútbol a ¿sabes sol y cuál me sombra. refiero? Me refiero al acontecimiento donde ve, donde el jugador uruguayo va a tomar algo después del partido a Ah, un sí, seco. Obdulio Varela va al bar a compartir la tristeza del pueblo brasilero. O sea, el tipo se va a un bar, o sea, termina la final, gana Uruguay y el tipo sale de la concentración en la noche cerrada de Río a un bar a tomar algo y está, obviamente, está toda la torcida brasilera llorando y triste, y el tipo se acerca ahí, entra, Sí, es increíble. y me acabo de acordar, no es el texto al que me refiero que cuenta eso el de Galeano, sino de Osvaldo Soriano. ¿Sí? Hum, Ah, ok. Osvaldo Soriano cuenta esa situación y a mí siempre me emocionó mucho esa cosa del gesto de Obdulio Varela. Y sobre todo, pero me dio la sensación que en el fútbol o con el fútbol se podían contar cosas importantes y que se Ujú, podían cortar y que aparte que el fútbol sigue siendo, porque nosotros que estamos fuera de la región de pueblos esencialmente con la cultura indígena muy presente, y que nos llama la atención ver un tinku, ¿no? Que nos llama ujú. la atención ver una ceremonia, el solsticio.
La Chaya, cosas Inti así, Raimi. el Inti Raymi. Pero yo sé positivamente que hay gente que viene a la Argentina a ir a la hinchada, solo a ver cómo se vive el Claro. fútbol. Entonces, y en el último mundial, yo cuando fui a la fiesta me di cuenta que estaba en algo muy distinto a lo que me podía imaginar cuando estaba con la gente. Es decir, ver millones de personas juntas y que no haya un quilombo, millones de personas, millones Ujú. de argentinos, no personas, millones de argentinos. Vos juntás tres argentinos y se arma quilombo. O sea, millones de argentinos borrachos y no pasó nada. O sea, fue como un lugar de seguridad, que escribí al respecto sobre esto porque me llamó mucho la atención, que parecía el fenómeno que se llama filosóficamente ajuste, cuando hay un ajuste en la sociedad, cuando hay algo que hace que todo se ajuste, que, ¿no? Ujú. Que vuelva a cero. Y ese fenómeno es así. Entonces, esa cosa. Y la otra, la película La mano de Dios, que es la historia real de Pablo Sorrentino. ¿Vieron? ¿La vieron, la Sí, mano de Dios? sí. Fue la mano La de Dios, se vi, la llama la vi. No. película. Fue la Sí. mano de Dios, Pablo Sorrentino, en el año 86, el año 86, vive en Nápoli, ¿no? El director de A Grande Belleza, una película espectacular. Bueno, fue la mano de Dios, cuenta su historia en la infancia, su familia se va de vacaciones a Cerdeña, no me acuerdo, una isla por ahí Ujú. cerca, y él no va para ver el partido de Maradona. Él es chiquito, se queda con su abuelo, hay un accidente, muere toda la familia. Entonces él hace la película diciendo que quien le salvó la vida fue Maradona. Ujú. Y entonces digo, hay cosas, y con esto cierro con las cosas, porque acabo de ver la película El Partido, Mm. una película de una dupla argentina, que es una película muy parecida a un espectáculo teatral que se llama Campo Minado, y el espectáculo teatral Campo Minado junta a tres veteranos argentinos de la guerra y a tres veteranos ingleses y hace un espectáculo documental, que es una maravilla. Si tienen la oportunidad, vean El Partido. El Partido Ujú. junta a Burruchaga, a Ruggeri y a Valdano, y junta a Shilton, a Barnes y a el otro, el 10 de Inglaterra. Ajá. Junta a esos tres, junta esas seis personas a analizar la guerra de Malvinas y el partido Argentina-Inglaterra. Es una Ujú. joya, pero es una joya humana, Quem, ¿entiendes? Humana. Claro. quem Es una dirigiu, cosa, Sérgio? son dos muchachos que no me acuerdo Depois, los apellidos. depois anota ali na descrição do Sí. episódio para a Entonces, gente ver. entonces pierdan. Entonces digo, todavía el fútbol Creo que puede está en ser una cartel en Uruguay posibilidad. ahora esa, ¿eh? Anda a Tengo que ir verla, a ver anda a porque verla, creo que anda a está. verla, anda a verla, anda a verla. Bueno, realmente no fue tan terrible lo que hemos hecho hoy, si a ustedes les parece, lo que podríamos É, hacer para cerrar, si ustedes están de acuerdo. ¿Querés decir algo más, Carlos? é uma coisinha rápida também, porque para não, eu acho que é importante não deixar de mencionar isso, porque a gente falou de algumas coisas, acho que nos nossos países, eu não tenho tanta informação no Uruguai, mas eu sei que na Argentina e no Brasil, sim. É tão forte a importância social, antropológica e política do futebol nos nossos países, que não por acaso, quando a gente esteve sob ditadura, isso foi habilmente utilizado, né? E não só pelas ditaduras, politicamente é sempre uma carta, né? Eu lembro, por exemplo, quando Lula ganhou em 2002, isso foi muito importante para o país. E a gente passou aí uma década, né, de anos muito gloriosos, assim. Não apenas ditadura. Então, sociologicamente, o futebol continua sendo um aspecto sumamente interessante. E do outro Sí. ponto de vista, pensando já no caso de Freud, né, ele trabalha com uma noção em alemão chama Schadenfreude. Schadenfreude é uma expressão que se usa, virou um conceito para dizer o seguinte: a gente vai se encontrar e o grande prazer que eu tenho não é tanto a vitória do meu time, é eu ter a possibilidade de como é que chama? Zoar com você, como é que se diz isso em espanhol? De Joderte, de joderte. La posibilidad isso. de Ajá. É mais tirar esse sarro. prazer de te roder do que celebrar a minha vitória. É muito mais isso, assim. Então, é curioso que o conflito aí se dá por outro lado também, um tipo de sociabilidade curiosa essa, né? Carlitos. Bueno, eso que dijiste, ya que no, Uruguay totalmente, y me acuerdo de dos Uhum. momentos, 1980, el mundialito,
80, sí, sí, en el 80. 79 me Argentina y Brasil parece. vinieron a... Ah, es ¿eh? verdad. Después del mundial, ¿No? después del mundial juvenil del 79, en el 80 está el mundialito. El mundialito. Y eso fue una estrategia militar para ensalzar y también podríamos hablar del Mundial del 78 en Argentina, ¿no? Pero también todo lo que sucedió con la última generación dorada de Uruguay en el 2010, eso, la era Tavares, ¿no? Eso generó, coincidió con toda una década de prosperidad uruguaya, o estaba en el medio ahí, el gobierno de Mujica, y eso de alguna manera influye en el estado de ánimo del pueblo. O sea, el que a las victorias o buenas performances deportivas afectan y influyen sociológicamente a la sociedad, ¿no? Entonces, no, no me parece importante no olvidarnos de dos acontecimientos, dos personas, un acontecimiento de una persona. Una persona es Sócrates, el jugador corintiano brasilero, una figura icónica del fútbol mundial, pero aparte una figura política, o sea, que Mm. aparece como Uhum. como una singularidad dentro del fútbol brasilero, ¿verdad? Y que aparte termina contagiando a la hinchada. Es decir, la hinchada corintiana es una hinchada políticamente posicionada, muy Um, pa- um, posicionada. pa- Um parêntese rápido, Sérgio, porque para não perder isso, senão eu acabo esquecendo. E muito boa essa lembrança, porque esse legado de Sócrates esteve presente em 2019, 2020, quando o senhor Jair Messias Bolsonaro estava fazendo as merdas durante a pandemia. As torcidas do Corinthians, historicamente rivais Corinthians e Palmeiras, se juntaram para enfrentar os bolsonaristas, por exemplo. Foi brilhante isso. Otro link más. Cuando vino el idiota de Macri al gobierno de la Argentina, quiso hacer una ley para que todos los genocidas, por cada año que pasen en prisión, se les conmute dos. Todo el fútbol argentino y salió con una carta no al 2 por 1. Me siento, hace muy poquito estaba con mi ahijado, mi familia de Banfield, mi ahijado, el hijo de puta de Lanús. Entonces, uno de mis mejores amigos son de Lanús. Hicimos una publicidad que consistía en los niños se enfrentaban cada uno con una camiseta, parecía que se iban a Hum. pelear, había un corte, se abrazaban y decía, lo, lo que es un juego nos separa, lo que es serio nos junta, no al 2 por 1. Es decir, y con esto quiero decir, creo que San Pauli, tenemos que hablar de San Pauli, el club alemán que, que acepta los trans, los travestis, los gays, que está en contra del capitalismo, que pide un mundo socialista. Eso es una cosa de loco, ese club que es todo Não conhecia. cooperativo. Sí, no, es una cosa de loco en el mundo eso. Conheço, sim. Es decir, el fútbol tiene singularidades. Creo que estamos empezando, creo que los tres sabemos, el que puede llegar a ser el peor mundial de la historia. Por lo menos está todo programado para ser la cosa más vergonzosa. Ya hay datos para pensar que esta va a ser la cosa Já está sendo. más vergonzosa de la historia del deporte. Y que tiene como connotación que es Estados Unidos intentando apropiarse del deporte. Así que, Eu estava lendo esses dias. Estava lendo esses dias uma notícia de que, só para dar um exemplo rápido da dimensão disso que você está dizendo, um árbitro da Somália, uma das figuras respeitadíssimas no mundo todo, foi proibido de entrar nos Estados Unidos. Já dá es para dar así. uma tônica do que vai ser essa Copa, né? Bien, para cerrar, gente, estamos haciendo un episodio largo. El fútbol se metió en la Triple Alianza. Hagamos, si É. les parece bien, hagamos la simulación, porque nuestros propios equipos, hoy a la noche, juega Brasil contra Marruecos, el lunes juega Uruguay, el martes juega Argentina. La semana que viene, cuando nos veremos, ya tendremos un panorama de cuál de nosotros seguirá jugando el Mundial. Así que, Ah, así, vos querés. Ah, entendí a lo que vas. Está, ok. aguantan. Haces una penca. Então, estamos voltando para os inícios desse podcast, que ela é competição bem quem marca mais gol, né? Tá certo. Exactamente. Bien, entonces, estamos acá. El grupo A. El grupo A, lo que elijamos, vamos a los grupos, a ver quién Mm, sale primero, quién sale segundo y quién sale tercero. En el grupo A está México, ok. Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. ¿Quién dice que Eu son los... volto para o México.
México primero. Meu voto é México. No, República Checa. Yo me pongo. Eh, Ah, yo voy por Sudáfrica primero. tá. Bueno, pongámonos de acuerdo. Por eso, dale, É, votemos. De nuevo, votamos. então vai Coreia do Sul, né? Já que não recebeu nenhum voto. Bueno, dale, listo. No, no, Entonces, no. está bien, yo Corea del Sur también. Listo, primero Corea del Sur. Te cagué, Carlitos. Cualquier cosa. Corea del Sur primero. Eh, Segundo, acepto bueno, México. bueno. Y tercero, República Checa, por favor. Tá bom, vai. Perdón los Tadinho hermanos da sudafricanos, Sudáfrica. pero. Canadá, Bosnia, Qatar y Suiza. Primero, Cara, eu Qatar. voto Catar. Eu voto Catar também. Cualquier cosa. Cagaste, Carlitos. Votá, boludo, listo. Bosnia, ahora O sí. Carlitos vai votar Canadá. Bosnia. O No, no, Este Bosnia, Bosnia, no, Bosnia. Bosnia porque es re decoro, Bosnia. El tercero, Claro, mas não, sendo assim, Canadá ele ia ou votar em Suíça? primeiro lugar a Suíça. Bosnia Canadá porque o no Suiza. está Hungría, porque no está Hungría en el Mundial. Suiza o Canadá. Dale, Canadá, Canadá, Canadá. Canadá, Vamos a dejar Canadá, algún Canadá. local, algún local. Grupo Claro. C, Grupo C. Não tem a menor Atención. dúvida, né? Haití, Não tem, Haití, não, Haití não tem primero. nenhuma dúvida aí. Aí não tem nenhuma No, no, dúvida. no. Haití, Haití primero, Marruecos y Escocia. Yo pongo, Carlitos, só, pongo tudo bem, primero Carlitos, você pode Marruecos. continuar. Pongo Você pode primero continuar Marruecos. fazendo essas piadinhas, só queria deixar registrado que até agora, nos amistosos que nós tivemos, o Uruguai não jogou nenhuma vez. Tudo bem. Tá? Ok, yo digo que va Marruecos, Brasil y Escocia. En ese orden. Está bien, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Cagaste, Pô, Carlitos. você tirou o Haiti, eu tiraria a Escócia, viu? Eu tiraria a Cagaste Escócia. porque él está de Vou deixar- acuerdo. El que vota primero lo caga a los demás. Claro. Tudo bem, tudo bem. Ah, el grupo Paraguay, Paraguay. Paraguai Paraguai, primero. primeiraço, Paraguay. primeiraço, Ah, primeiraço. ah, Primeiro e saquemos- único, vai. Primeiro e único. No, saquemos a los putos de los Estados Unidos. Entonces, Sí, segundo de una, Turquía. ya, claro. ya. Turquia e Turquia y Austrália, Australia. claro. Ahí está, Claro. listo, perfecto. ¿Cómo mierda hago para poner esto acá? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo? Y Ah, agora? acá, apretá los botoncitos de las letras Ah, ahí. ahí está. D. Aí. Vamos ver. Alemania, Bom, Curazao. eu já sei que esse primeiro Equador. Primero Ecuador, Ecuador, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Costa do Vamos. Marfim e Curaçao. Costa de Marfil. No, boludo, sos un hijo de. No, no, no seas tan malo. No, Alemania, Alemania, boludo. ponelo. Alemania, Tercero, Alemanha tercero, não. por favor. Não, Alemania. Alemanha não. Sos un pelotudo, boludo. A ver, en la tercera, Países Bajos, Japón, Esta está Suecia y bravo. Turquía. Japón. Para mí, Japón. Vai, Japón y Japão. Países Bajos. Y Japón. E Túnez. E Túnez Túnez. no juega nada, boludo. Suecia, yo digo. Suecia, sí. Não. O sea, A Suecia ya que perdeu em estamos diciendo 58. cualquier disparate, alguna vez digamos algo medio serio. Claro, ¿no? claro. Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Ah, Irã. Irán, E los de Irã irán a semifinal pelo menos. O sea, Egipto y Bélgica, digo yo. Egito. Vos, Bélgica es terrible cuadro. Vos. Bueno, Ya está bien. Está Ah, bien. ah. España, A Nova Cabo Zelândia Verde, também. Arábia Saudita. Peraí. A Nova Agora- Zelândia não. Com o Peraí. A Nova Zelândia com o Waka Waka não vai ter? Não vai entrar? Pô, No, no, Bien, no. vamos. tá bom. Atención ahora. Bueno, a ver qué dicen. Yo digo Uruguay Muy bien, se España. agradece. y Cabo Verde. Eu voto. Arabia Saudita Eso la dejas es. afuera. Yo dejo, Eu a trocaria, Cabo eu Verde. trocaria Cabo Verde por Arábia Saudita tranquilamente. O sea, digan el orden, vamos. Bueno, yo los dejo. Vai, a Uruguay. ustedes. Bien, bien, Uruguay. gracias, hermanos, gracias. Y España, ahora- Espanha. E eu colocaria Arábia Saudita. Vos, Bueno, dale, Carlitos. dale. No, está Me bien, está cagaron. bien. Me gusta Cabo Verde porque me da simpatía, pero está. Tenemos que meter a algún africano, por favor, porque. Pero, boludo, Marruecos, claro. ¿Y qué estás esperando, boludo? Vos sos como esos chabones que Bueno, quieren está que bien. nosotros Cabo cambien, Verde, Cabo boludo. Verde, Cabo Verde. Claro. Cabo Ahí está, Verde. listo. Ahí está. Tá Francia, Senegal, Irak y Noruega. Senegal Senegal. primero. Senegal Senegal, primero. claro. Después Debe Francia, ser que legal también son Senegal, africanos. Senegal. Después Francia, que también son africanos. Sí, Também são africanos. africanos. Irak, Irak. Ya que Irak, votamos Irak, por Irak. Irán, votamos Irak. por Irak. Uy, Irak, ahora me van a Irak, agarchar esto. Me van a agarchar.
Bueno, acá se tienen No, que no. imponer los africanos. Exato. Qué hijo de puta. Como, No quiero hacer este juego, boludo. No sean hijos de puta. como No cuando hagan. Cavani dijo, No. ¿se acuerdan cuando Cavani dijo que iba a jugar Uruguay contra Jamaica? Y Cavani dijo, sí, porque es una selección africana que hay que tener mucho cuidado o algo así. Bueno, voten. No, Me llegan a. peraí. Voten, Lo quiero el Edin. voten acá, voten acá. Quem, Bueno, quem, Argentina, quem, quem, Argentina. Argentina, listo, Tá, vamos cagaste. colocar a Argentina, porque um dos que fez gol ontem contra a Islândia, que fez gol nesses dias amistosos com a Islândia, foi o Barco. Então, considerando que os argentinos vieram de barco, tá Argentina. Pelotudo. Eso es un pelotudo. Argélia. Bueno, Argelia y Argélia. Ok. Jordania. Dejemos a Sí, los austríacos afuera. a Jordânia, la isso, mierda. isso. A la Os mierda. Listo. austríacos deixa pro couro. ¿Portugal? Claro. Hum, No, não, Colombia, não, Colombia. Vamos Colômbia, arriba por Colômbia, América Latina. Colômbia, por favor. Sí. Portugal. Congo, Y Yo Portugal, pongo Congo bueno. segundo. Yo pongo eu Congo também Y segundo y Congo. Portugal Portugal. Eu também tercero. Congo. É, e Y el Portugal. último. El último. Ghana, Inglaterra, Croacia, Ga- Panamá. Yo debo votar por Ghana, pues, por una Yo también cuestión de Ghana. respeto. Eu também, de las puras ganas. Y yo pongo Croacia, Croacia, Inglaterra. Croácia. sí. A Inglaterra, tá. Nah, en serio, no podemos ser tan hijos de Deberíamos puta, votar en boludo. contra. A Panamá le Ah, metieron 6 goles, 5 amigos míos, boludo. Dale, boludo. Ya Mas está. mirá, como é que estamos aí? Se armó, ¿eh? así como van a quedar los partidos. Yo lo No, dejaría así. ahí. ¿Lo dejamos así? Isso tem que ficar registrado. Sim, vamos deixar. A gente completa no próximo sábado. No próximo sábado, entonces, Ecuador va a jugar contra El el tercero, tercero. pero Lo vamos a hacer. hay que ver contra quién Hay- es. sí, y después Senegal contra el tercero. México va a jugar contra 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 Bosnia. Bosnia. Japón contra Brasil. Uh, Congo contra Croacia. Uruguay contra AGL. y Contra eso es Argelia. Contra Argelia, contra boludo. Argelia. Argélia. Paraguay va a jugar. Paraguay contra el tercero blanco, ese que no se sabe Exactamente. quién es. Después Marruecos va a jugar contra. ¿Qué es, PB? Países Bajos. Países Bajos. Francia contra Eh, ¿qué es COM? CDM. no sabemos ni Não lo que lembro. votamos. Boludo, y Argentina juega contra España. Cidade la do concha México. de la lora, boludo. Argentina-España. Uau! Se cagó. Bueno, así estamos preparados para avanzar nuestro siguiente Novos. episodio mundialista de Triple Alianza. Atención, seguimos, rivales, pero hermanos, como diría Jaime Ross. Esto fue Triple Alianza. Y para los que les gusta la historia, vamos a tratar de meter la mayor cantidad de historia y la historia de la Triple Alianza también acá. Tiene que aparecer. E um abraço a José Gonçalves. E a Marga Armendia, por favor, gostaria muito de te ouvir, Marga. Faz muito tempo que você não aparece. Hace tiempo Diga o parece seu que prognóstico, por favor. el amor se perdió por ahí. Bueno, seguimos. No Sí, sé, ahora y con el alguna fútbol cosa. no sé.